Te adoramos, Señor. Tome asiento. Dios me los bendiga mucho. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Siempre Dios es bueno. Dios no cambia. Dios no es un día bueno y un día malo. Un día me da y un día no me da. Dios siempre es bueno. El problema que existe es que a mí me cuesta conocer a ese Dios. Por eso es importante que nosotros vengamos a su iglesia, porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos congregarnos para conocer más a Dios. Recuerden que cuando nosotros vivíamos en el huerto del Edén, nosotros teníamos comunión con Dios. Y nosotros vivíamos con Dios y Dios estaba en medio de Adán y Eva y ellos tenían la plenitud de Dios. Pero en un momento, por causa del pecado, nosotros fuimos expulsados del Edén. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Algo que ocurrió en el primer momento que Adán y Eva fueron separados de Dios. Dice que lo primero que sucedió fue que tuvieron miedo. Miedo. Y ustedes saben que el miedo es un factor muy común en la vida del hombre. El hombre tiene miedo a vivir, miedo a casarse, miedo a la familia, miedo al futuro, miedo a lo que va a suceder, miedo a la salud, miedo a la muerte, miedo. Constantemente tenemos miedo. Por eso es importante entender, como dice la palabra, que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué significa esto? El perfecto amor es Jesús. Y cuando nosotros estamos cerca de Jesús, el amor, el temor empieza a disiparse. Y Dios quiere enseñarnos a que nosotros tengamos una relación plena con Él. Y sabe que este día domingo, yo voy a compartirle el último mensaje de es bueno para mí ser afligido. Como habíamos comenzado la vez pasada, ya hace varias semanas atrás, y habíamos dicho que es bueno para uno ser afligido, y como dice el Salmo 119, uno dice, pero ¿cómo puede ser bueno? ¿Cómo puede ser bueno que a una persona la aflicción le haga bien? ¿Y sabe qué? Anoche, mientras estaba mirando un estudio sobre la aflicción, y mucha gente escribía a ese chat, y mucha de la gente que escribía a ese chat decía, estoy escribiendo porque estoy en aflicción y necesito a Dios, porque estoy mal y necesito a Dios. ¿Y sabe qué, mi hermano? Hay un gran patrón, y el patrón es que a nosotros muchas veces las cosas que nos mueven es el dolor. Cuando nosotros estamos en dolor es cuando nosotros empezamos a ser sensibles a las cosas de Dios. Yo durante 20 años que sirvo al Señor, siempre he visto la necesidad de Dios, más en un hospital que en un lugar de fiesta. En un lugar de fiesta nadie necesita a Dios. Todos nos sentimos bien, todos nos sentimos fuertes, seguros, independientes. No necesitamos a Dios. Pero cuando ese mundo empieza a derrumbarse delante mío, es ahí donde uno puede levantar su mirada al cielo y decir, Señor, sálvame. Ahora, ¿sabe qué, mi hermano? Muchas veces Dios tiene que permitir. Durante muchos años en la teología se ha hablado de por qué Dios, si Dios es un Dios bueno, por qué Dios permite el dolor. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y muchas veces hemos hablado del sufrimiento y muchas veces hemos hablado del dolor, y como venimos hablando todas estas semanas, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en la vida del hombre? Yo creo que es importante entender algo.
Lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Ahora, si Dios es un Dios que me ama, si Dios es un Dios bueno, si Dios es un Dios que entregó a su propio Hijo a morir en mi lugar en la cruz, ¿será que el dolor que yo experimento en la vida tiene algo que ver con el propósito de Dios? Porque Dios, si dice que Él entregó a su Hijo, ¿qué no nos entregará a Dios si entregó a su Hijo? El problema es que Dios no nos da lo que queremos, Dios nos da lo que necesitamos. Dios no está interesado en mi bienestar, Dios está interesado en mi santidad. Dios está interesado en que el hombre cambie. Dios está interesado en que el hombre cada día busque más a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre tiene que buscar a Dios? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios caprichoso que quiere que llevarse toda la atención y que Dios dice, bueno, yo quiero que todo el mundo me mire a mí. No, porque el único que te ama de verdad es Él. El único que tiene el poder para cambiar tu vida es Él. El único que tiene el poder para ayudarte a seguir adelante es Él. Entonces Dios dice, como dice en su palabra, Jesús dijo, fuera de mí nada puedes hacer. Porque el hombre no fue diseñado para vivir separado de Dios. Por eso hay tanto dolor en nuestra vida. ¿Por qué hay tanto dolor, pastor? Porque muchas veces vivimos separados de Dios. Y muchas veces, estando con Dios, también pasamos por dolor. ¿Por qué? Porque Dios necesita cambiarnos. Dios necesita transformar nuestra vida. Ahora, nadie es inmune al dolor. Nadie que está aquí pueda decir, ¿sabes qué, pastor? Yo nunca pasé por el dolor, nunca pasé por el sufrimiento. No, todos hemos sufrido y seguiremos seguramente sufriendo. Muchas veces el gran error que comete las falsas iglesias es que la gente dice, bueno, venga a Jesús que usted nunca más le va a pasar nada. Pero eso es una mentira. Porque hay un propósito detrás del dolor. Y eso es lo que quiero hablar en esta mañana, en este último mensaje, porque el domingo que viene hablaremos de algo muy interesante, el temor. ¿Cómo vencer el temor? ¿O cómo lidiar con el temor? ¿O cómo entender el temor? Y ¿sabe qué? El otro día escuchaba a un pastor que decía, yo tengo un doctorado en cursos de temor. ¿Y sabe qué, mi hermano? Yo no tengo un doctorado en cursos del temor. Yo tengo un doctorado y una maestría en cursos del temor. ¿Sabe por qué? Porque yo muchas veces lo he experimentado en carne propia. Y bueno sería para nosotros transitar por ese estudio e ir aprendiendo cada día. Porque muchas veces uno cree que porque uno es pastor y está aquí predicando, uno superó todo y uno entiende todas las cosas. No, mi hermano. Nosotros seguimos creciendo y caminando cada día con Dios como usted. ¿Y sabe qué? Y yo titulé este mensaje, el mensaje de hoy, la providencia de Dios en medio de la aflicción. ¿Qué significa esto? Significa que Dios es un Dios providencial, que nada de lo que ocurre en el mundo está fuera del gobierno de Dios. Mucha gente cree que bueno, Dios nos creó, nos dejó en la tierra y dijo Dios, arréglense, vivan como ustedes quieran. No, mi hermano, Dios está en control. ¿Y sabe por qué sabemos que Dios está en control? Porque lo podemos ver a lo largo de las Escrituras. Podemos ver cuando Satanás fue y le dijo a Dios, ¿no has visto a Job? Ese hombre, Job, es un hombre bueno, es un hombre justo. Y Satanás le dice a Dios, sí,
El problema con Job es que tú has hecho un vallado alrededor de él y no dejas que nadie lo toque. Entonces Dios dice, bueno, quiten el vallado y toca a Job y verás que él es fiel. ¿Y sabes qué? Yo aprendí mucho del libro de Éxodo. Cuando Dios dice, y yo los saqué al desierto, y en el desierto los probé y los hice pasar hambre para ver qué había en su corazón. Dios no necesita saber qué hay en mi corazón. Dios lo que quiere es que yo aprenda de Dios y aprenda de lo que hay en mi corazón. Porque engañoso es el corazón del hombre. El hombre cree que está bien. El hombre cree que tiene la vida comprada. El hombre cree que está seguro. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Estamos equivocados. Estamos equivocados. Y cuando nosotros vemos en el libro de Génesis que vamos a leer el día de hoy, podemos encontrar en el libro de Génesis a grandes hombres. Podemos encontrar a Abel con su ofrenda. Podemos encontrar a Enoc, que fue arrebatado y llevado con Dios. Podemos encontrar a Noé, que construyó un arca en medio de una sociedad perversa. Podemos encontrar a Abraham, el padre de la fe, a Isaac, a Jacob, que su nombre fue cambiado por Israel. Y uno de los últimos de todos estos personajes es José, del cual quiero hablar en esta mañana. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de todo? Yo le preguntaría a usted, bueno, ¿cuál es más importante de todos estos hombres que están en el libro de Génesis? Bueno, uno podría decir, bueno, todos, sí, cierto. Pero ¿cuál de todos estos hombres que están en el libro de Génesis ocupan más espacio en la Biblia? Más se habla de ellos, más atención se les da sobre lo que ellos hicieron. Y este es José. José ocupa desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, 13 capítulos. 13 capítulos hablando sobre la historia de José. ¿Y por qué es importante entender esto? ¿Por qué? Porque el libro o el momento de José o la vida de José habla sobre una bisagra de un pueblo que era nómade a pasar a ser una nación. Una nación poderosa. Y el mejor versículo que encaja con la vida de José es el que está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es, a los conforme a su propósito son llamados. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ahora la pregunta que yo quiero hacerle en esta mañana es que nosotros podamos reflexionar, pensar por un momento. ¿Qué hemos aprendido a lo largo de todas estas series que hemos visto sobre la aflicción? Y yo lo que he aprendido sobre la aflicción es que no nos agrada. A nadie le agrada la aflicción. Y Dios nunca te avisa. Dios nunca te manda un mail y te dice, ¿sabes qué? La semana que viene va a venir una aflicción sobre ti. No. Simplemente viene y viene inesperadamente. Ahora, a nadie le gusta esos sobresaltos, a nadie le gusta vivir en un momento de aflicción. Pero ¿sabes qué? Hay algo que dice la palabra de Dios en Hebreos y dice que la tierra que produce espinos será cortada y echada al fuego, pero la tierra que produce fruto será podado para llevar más fruto. Entonces, por alguna razón Dios quiere en nosotros hacernos buena tierra, hacernos buenos árboles, buenos frutos. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 5:3 y dice que la tribulación produce paciencia. También dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:17 y dice, y esta tribulación produce un peso de gloria. Y dice también en Santiago 1:3, la prueba de vuestra fe produce.
Diga conmigo producir. El proceso de las pruebas, de las tribulaciones, es conducirnos al lugar que Dios quiere. Es hacer en nosotros lo que Dios quiere. Como dice Job, ¿quién le podrá decir al alfarero cómo tiene que hacer las cosas? Cuando el alfarero está trabajando con el barro, mi hermano, ¿quién le dirá al alfarero cómo hacer su vasija? Y Dios sabe lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros. Amén. Él sabe lo que está haciendo. Ahora, si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 37, ahí vamos a encontrar la historia de José. José, un muchacho que a los 17 años dice que empezó a vivir una experiencia increíble. José nació en la vejez de Jacob. Jacob es hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Y José nació en la vejez de Jacob. Y Jacob amaba a José. Y dice que amaba tanto a José que le hizo una túnica de colores. Y esas túnicas de colores se utilizaban en ese tiempo para los primogénitos, los que iban a heredar la tierra de su padre, los que iban a llevar adelante la familia. Y José había hecho eso, Jacob había hecho eso sobre José. Y sus hermanos le habían tomado envidia, le habían tomado celo, estaban con bronca con su hermano. Pero Dios tenía un plan. Y esto es lo increíble de todo esto, y esto es lo que me gusta, y esto es lo que me reconforta en el alma, saber que Dios está en el asunto. Y dice que en una oportunidad, dice que los hijos de Jacob fueron a pastorear a las ovejas a un lugar llamado Siquén. Y en un momento dice que Jacob le dijo a José, porque José era como el buchón de papá. Papá le decía, ve a ver qué están haciendo tus hermanos. Y José venía y le decía, no, están haciendo esto, un desastre. Y les contaba todo y los otros más se embroncaban todavía. Entonces dice que fueron sus hermanos, tenían que ir a Siquén a pastorear estas ovejas, que era a una distancia más o menos de donde ellos estaban, unos 24 kilómetros. Y dice que en ese momento que José fue enviado por su padre a ver cómo estaban sus hermanos, y dice que cuando llegó, ellos no estaban. Y lo que más me gusta, dice que José se encontró con un hombre, un caminante en el camino. Y este caminante le preguntó y le dice, ¿a quién estás buscando? Qué cosa increíble. Esas cosas extrañas de Dios. Y le dice, ¿a quién estás buscando? Y dice, estoy buscando a mis hermanos. Y este hombre de alguna manera sabía quién eran sus hermanos. Y le dice, tus hermanos, yo los escuché hablar. Y ellos dijeron, vayamos a la ciudad de Dotán y pastoreemos las ovejas ahí. Ahora digo, ¿por qué este cambio de planes? Ustedes saben que en la ciudad de Siquén es una ciudad donde no pasan mercaderes. Es una ciudad donde no tiene rutas de tránsito con Egipto. Pero la ciudad de Dotán, sí. La ciudad de Dotán es el lugar donde los mercaderes pasaban e iban de Egipto y pasaban por esa ciudad. Por alguna razón Dios hizo que estos hermanos fueran a esa ciudad y no a la ciudad donde su padre le había dicho. Entonces José, al ir detrás de sus hermanos y llegar a esta ciudad, al verlos a lo lejos, estos hermanos que estaban llenos de envidia, llenos de bronca, dijeron, matemos a José. ¿Cuántos quieren hermanos así? Y empezaron a complotar para matar a José.
Pero uno de sus hermanos, llamado Rubén, dice: no, no carguemos con la muerte de nuestro hermano, es nuestra sangre. Entonces planificaron y lo metieron en una cisterna vacía, en un pozo vacío, sin agua. Y lo dejaron ahí. Imagínese, pobre José, estando ahí diciendo: ¿por qué? ¿Qué hice de malo? Ser buchón. Contarle a papá todas las fechorías que hacen ustedes, secuaces. Imagínese qué pasaba por la mente de José en ese momento. Entonces, en un momento pasan unos mercaderes por esa tierra y ellos querían dejar a José morir en ese pozo. Entonces Judá, uno de sus hermanos, dice: no, tomemos a José y vendámoslo para que siga con vida. Y ellos arreglaron vender a su hermano como un esclavo. Entonces lo sacaron de la cisterna ahí y lo vendieron a estos mercaderes por 20 piezas de plata. Y se fueron los mercaderes y los hermanos dijeron: bueno, ¿qué hacemos ahora con papá? Bueno, agarremos la túnica, matemos un cabrito, lo manchamos de sangre y le decimos: mira, mientras veníamos de camino encontramos la túnica de José llena de sangre. Qué lindos hermanos. Imagínese ese padre enterarse de la muerte de su hijo. Y José, mientras estaba pasando por una tribulación terrible, porque imagínese, mi hermano, un joven de 17 años, sin entender, sus hermanos que eran mayores, que tenían que cuidarlo, de repente lo estaban traicionando. Lo estaban vendiendo como mercadería, sin sentido. Y José yéndose a una tierra donde él no sabía qué iba a pasar con él. Imagínese esa aflicción, imagínese esa tribulación. Pero ¿sabe qué? Hay algo que me llama mucho la atención de todo esto. Y es que nosotros lo encontramos en Génesis 39:2. Y dice que José llegó a Egipto y fue vendido a un oficial llamado Potifar. Usted conoce la historia. Yo no le voy a leer toda la historia. ¿Quiere conocer toda la historia? Lea la Biblia, mi hermano. Pero dice en el versículo 2, dice: más Jehová estaba con José. Ahí. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que Dios esté con José, pero Dios permita que esto suceda? ¿Significa que Dios no tiene poder? ¿Significaba que Dios no podía parar la mano pervertida de sus hermanos? ¿Significaba que Dios no podía hacer que las cosas fueran diferentes? ¿Por qué Dios hace las cosas como las hace? ¿Por qué Dios es ese método, esa forma? Eso me gusta mucho cuando Jesús, después de tomar la última cena, él va a Getsemaní y él empieza a entristecerse en Getsemaní, a afligirse en gran manera, y él está orando a Dios y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, si hay otra manera, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe lo que pasó, mi hermano? La copa no pasó de largo. Jesús la tuvo que tomar para que nosotros fuéramos perdonados. Ahora, así como Jesús, que él estaba en un cuerpo humano y le dolía, sentía y sufría, de la misma manera estaba José, sintiendo, sufriendo. Pero lo que más me llama la atención es que Dios estaba con él. Uno pudiera decir: bueno, Dios, gracias, no quiero que estés conmigo, porque estoy con Dios y mira dónde estoy. Estoy con Dios y estoy en un hospital. Estoy con Dios. Yo recuerdo cuando me quebré el pie. Y en un momento cuando me llevaban al hospital y de repente se reúnen todos los médicos y me dicen: te vas a tener que quedar internado y te van a tener que operar y ponerte placas y tornillos y no sé cuánto tiempo va a demorar tu recuperación. Y de repente yo estaba sentado en una silla de ruedas fuera del hospital, mi hermano, y yo estaba así sentado y levantaba mis manos y decía: gloria a Dios, aleluya, y cantaba. No, yo lloraba. Pastor, ¿usted llora?
Dice la Biblia que Jesús lloró. Entonces yo empecé a llorar amargamente ahí y dije, no, Dios, ¿por qué? Y uno a veces no entiende el por qué. Y Dios a veces no te explica el por qué. Pero simplemente lo único que tú puedes saber es que estás ahí. Y que por alguna razón Dios está contigo. Porque Él lo prometió y Él no cambia. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces dice que Dios estaba con José. Y que José empezó a adaptarse. Y José empezó a vivir en la casa de Potifar. Y Potifar vio que Dios estaba con él. Mira, imagínense. Hermano, esos días que yo estuve en el hospital, los médicos venían y me decían, o los pacientes que estaban ahí enfrente de mi cama, ellos venían y me decían, podemos ver que Dios está contigo. Y yo no podía verlo, pero ellos sí podían verlo. Y ¿sabes lo que me decían los pacientes? Me decían, ¿cómo puede ser? A ti te vienen a ver a cada rato, a ti vienen y te atienden, a nosotros no. Y todos me decían ahí en el hospital, me decían, tú eres el malcriado, tú eres el mimado de los médicos, me decían. Y ellos podían ver que Dios estaba ahí conmigo. Y dice que Dios hacía prosperar todo lo que José hacía. Y Potifar pudo ver esto en José y dice que lo puso como encargado de todas las cosas que él tenía, hasta que un día, más o menos aproximadamente 7 años estuvo en la casa de Potifar, hasta que un día la mujer de Potifar se enamoró de José. No sé qué pasaba en su relación con Potifar, pero algo sucedió. El problema llegó nuevamente y José quería ser fiel a Dios. Y José quería ser fiel a Potifar, que era su jefe, y respetar la casa donde él vivía. Y en ese momento la mujer se enojó y acusó a José de que la había violado. Entonces Potifar se enojó y mandó a José a la cárcel. Un hombre que era íntegro, un hombre que Dios estaba con él, de repente de vuelta irse a una cárcel y estar encerrado sin saber qué pasa contigo. Y ahí, estando en la cárcel, dice que Dios estaba con él y que de repente en la cárcel cayeron 2 hombres, 2 coperos, dos servidores del rey, un copero y un panadero, que eran personas muy importantes en el reino. Entonces los 2 tuvieron un sueño. Y José les reveló el sueño y le dijo, uno vivirá y el otro morirá. Y eso fue lo que ocurrió. Uno vivió y el otro murió. Y José le dijo a este hombre que ayudó, le dijo, cuando salgas de aquí, acuérdate de mí, que yo te ayudé. Este hombre se olvidó. No se acordó de él, pero lo que me llama la atención es que dice que 2 años después, un día Dios trajo memoria. ¿Cuándo? Cuando Faraón tuvo un sueño. En ese tiempo, si nosotros podemos ver un poco de historia, en ese tiempo los sueños eran muy importantes. Los egipcios respetaban mucho los sueños porque ellos creían que Dios revelaba o sus dioses revelaban el futuro a través de los sueños. Entonces dice que Faraón tuvo un sueño que nadie podía revelar y él estaba perturbado. Entonces este servidor del rey recordó que había un hombre que estaba en la cárcel que le había revelado un sueño y le dice, es un hebreo que me reveló un sueño a mí y a mi compañero y aquí estoy. Entonces fueron, llevaron a José y le dice, dime qué es el sueño. Y José le empezó a interpretar el sueño. Y le dijo, esto significa 7 años de abundancia y 7 años de pobreza, pero si esto no se hace correctamente, la nación sufrirá.
Entonces en un momento dice que Faraón dijo: ¿y quién podrá hacer esta tarea si Dios te lo reveló a ti? Si Dios está contigo. Y Faraón dice que en ese momento le dijo: tú serás el encargado de hacerlo. Y algo que me gusta mucho, y dice Faraón, dice: y nadie después de mí estará por encima tuyo, solamente tú, José. Tú serás el segundo del imperio más importante de la tierra, hermano. Dice que tenía 30 años José en ese momento. 13 años de dolor, de incertidumbre, de no entender el porqué, de no entender, y todavía no entendía. Pero de repente, 2 horas antes, había estado en la cárcel, seguía en la cárcel, y de repente Dios cambia su destino. No es que era un destino que Dios dijo: ay, mira, bueno, encajó justo la pieza acá. No, mi hermano, Dios dice que de antes de la fundación del mundo ya lo tenía establecido. Yo siempre le digo a la gente: nosotros no hacemos historia, nosotros vivimos historia. Dios ya escribió la historia, nosotros simplemente estamos viviéndola. Y de repente José se convierte en el hombre más importante de Egipto después de Faraón. Y José, durante 7 años, él recorre toda la tierra de Egipto guardando víveres para los 7 años que vendrían, que serían 7 años después de la abundancia, y van a venir 7 años de escasez. Y José se almacenó y se resguardaron para esos 7 años de sequía, pobreza que vendrían sobre la tierra. Y cuando empezó a suceder que faltó la comida en la tierra y no había comida en la tierra, dice que Jacob le dijo a sus hermanos: vayan a comprar semillas a Egipto. ¿Y sabe quién era el encargado de todo? El hermano que ellos habían vendido. El hermano que ellos habían entregado como esclavo. Y ellos fueron y compraron, pero nunca reconocieron a José. José, cuando los reconoció, su corazón se quebrantó por dentro. Pero hay algo que a mí me gusta en todo esto. Y está en Génesis 45:1. Y dice Génesis 45:1: y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Se imagina, mi hermano? ¿Se imagina esa escena donde los hermanos de José de repente son llamados por el hombre más importante después de Faraón porque algo ha pasado, y de repente están ahí acusados ellos de haber robado, y están ahí, y de repente José ya no aguanta más y se revela a sus hermanos y dice: yo soy José, y se saca, me imagino, la peluca, porque en ese tiempo usaban peluca. Dice: yo soy José, Josecito, el buchón. Y ellos quedaron helados, no sabían qué decir. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto que pasa así? Y dice la palabra de Dios, versículo 4: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Versículo 5: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida
me envió Dios delante de vosotros. Mira a José, mira la madurez de José. José empezó a entender que había un propósito detrás de esa aflicción que él había vivido, de esos 13 años de injusticia, de esos 13 años de maldad, de esos 13 años donde las cosas no le salieron bien. Pero de repente José se da cuenta de algo. ¿Y de qué se da cuenta José? Dice a sus hermanos, le dice: esto no le pese en su corazón, no estén mal por haberme vendido. Imagínense, mi hermano, uno podría pensar y decir: yo me vengaría, yo le diría: decapítenlos a todos, traidores. Ahora entienden que quién soy yo. Ahora van a saber el poder de José. No, José entendió que todo lo que le estaba pasando era permitido por Dios, que Dios estaba en el asunto. Ahora el tema es: ¿por qué estaba en el asunto? ¿Por qué? Porque Dios había escogido a José para que José, a través de la aflicción, a través del dolor, José llegara a un lugar y se adelantara para ayudar el día de mañana a sus hermanos. Wow. Yo recuerdo hace muchos años, en un momento las cosas en la vida no me iban bien. Tenía mucha aflicción, muchos enemigos. El mundo se me había dado vuelta y de repente me encontraba abatido, y en ese abatimiento de dolor y sufrimiento alguien me predicó el evangelio. Alguien me dijo: Jesús existe y es real. Hermano, y yo fui porque yo quería salir de la situación en la que estaba. Y me acuerdo que cuando llegué y le dije a Jesús, a Dios: Dios, entra en mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Y Dios me dice: yo ya te escogí, Gastón. Y después de tanto dolor y sufrimiento, empezó a llegar mi familia, mi madre, mis hermanos, sobrinos. Y uno se pone a pensar y dice: ¿valió la pena el dolor? ¿Valió la pena haber sufrido para que ellos conocieran el evangelio? Claro que sí. José, ¿volverías a vivir por lo que viviste y pasar por lo que pasaste para que ellos sean salvos? Sí, claro que sí. Claro que lo haría. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 50, versículo 20. Y José le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios tenía un propósito. Y el propósito que Dios tenía no era salvar a José, era salvar a 70 personas. Porque estando en la posición que José estaba, dice que fueron a vivir a Egipto, a ser sostenido, a ser guardado, a ser bendecido, a ser dirigido, a ser guiados por José. 70 personas. 70 personas. ¿Sabe cuánta gente salió de Egipto con Moisés? Tiempo después, 2 millones de personas. José abrió la puerta a 70, salieron 2 millones. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta que a veces
A nosotros nos cuesta entender por qué Dios hace las cosas. Pero por eso Jesús dijo, confía en mí. No preguntes, no temas. Cree, yo sé lo que estoy haciendo. Nosotros queremos que Dios nos diga todo con lujo y detalle, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Hermano, yo no entendía por qué tantas cosas me pasaban. Pero hoy las volvería a vivir, porque siempre supe que era Dios el que estaba haciendo las cosas. Y estos días, mientras leía los salmos, a mí me gustan mucho los salmos de David, y mientras leía los salmos de David, yo quiero leerte algunos salmos breves. Y dice así, Salmo 6, versículo 6, y dice, me he consumido a fuerzas de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Dice también en Salmo 22:11, dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Dice el Salmo 25:16, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. La angustia de mi corazón se ha aumentado. Sácame de mis congojas. Dice también el Salmo 31:9, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos y mi alma también y mi cuerpo. Ahora, cuando uno lee esto de David. Ahora la pregunta que yo me hago siempre es, ¿quién es David? David era ese muchacho hijo de Isaí, que en un momento la nación de Israel quería un rey y escogieron ellos un rey y escogieron un mal rey, el rey Saúl. Y el rey Saúl fue un mal rey. Pero en un momento el profeta Samuel estaba afligido y le dice Dios, carga tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí. ¿Por qué? Porque yo me he provisto de un rey mío, un buen rey. Y dice que el profeta Samuel va a la casa de este hombre y le dice, a ver, trae a tus hijos. Y vienen los hijos eran todos muchachos de guerra, musculosos, con armadura. Y el profeta quería echar el aceite, alguno de ellos, y mientras iba a querer echar el aceite, le decía, no, este, porque mira lo que es, grandote, lindo, este. No, mira, tiene una barba, este sí que sabiduría. No. Y así sucesivamente. Entonces, dice el profeta Samuel, ¿tendrás algún otro hijo tuyo? Porque Dios me dijo que él de aquí se ha provisto de un rey y todos tus hijos que tienes aquí, ninguno es. Entonces de repente tú dices, ¿tenemos a alguien más? ¿Hay alguien? No, creo que no. ¿Estás seguro? No hay más nadie. Ah, sí. Hay un muchacho, no, hijo mío, pero imposible porque él es flaquito, así chiquito, inservible, está ahí, lo mandamos siempre a cuidar las ovejas, se llama David. Y dice que cuando viene David, Dios le dice, ese es. ¿Y sabe qué, mi hermano? Dice que Dios estaba con él. Tal fue la situación que estaba con él, que en un momento dice que los filisteos estaban peleando con la nación de Israel y todos tenían miedo y salía un gran hombre, muchos dicen el gigante, era gigante porque era grandote. Y era un hombre de guerra y tenía armadura y decía, ¿quién peleará conmigo? Peleemos uno y uno y el que venciere
nos rendiremos, o ustedes a nosotros o nosotros a ustedes. ¿Para qué vamos a hacer guerra? Resolvámoslo aquí, en el medio, en el ring. Entonces dice que el gigante decía todos los días, durante 40 días, ¿quién peleará conmigo? Y todos tenían miedo. Y nadie quería, era un hombre gigante, nadie quería pelear con él. Entonces un día estaba David ahí. Y David dijo, ¿qué pasa aquí? No, es que estamos aterrados, nadie quiere pelear con ese gigante. Y David dijo, yo iré a pelear con él. Y todos dijeron, pero tú eres un muchacho. Pero David tenía algo, Dios estaba con él. Entonces dice, bueno, está bien, si ya la guerra está perdida, ve a pelear con él, era un muchachito. Entonces le quieren poner una armadura y David dice, no, yo no sé llevar esto. Yo simplemente tengo una honda y mi piedra, pero confíen en mí. Yo en el bosque muchas veces cuando venía el león o el oso a robarme alguna de las ovejas, yo peleaba con ellos mano a mano. Y les pegaban la quijada, confíen, tranquilo. Y hermano, y David va y sale al campo de guerra y mueve su onda y Dios toma esa piedra así en el aire y la hace y se la introduce en el medio de la frente al gigante y el gigante cae muerto. Y todo el pueblo dice, David, ese es David, qué grande David. Ahora, ese David es el mismo que estamos leyendo acá. Es ese mismo David que dice, Señor, líbrame de mis angustias. David pidiendo que Dios lo libre de sus angustias cuando David fue librado de un gigante. Cuando David fue librado de la mano del león, de la mano del oso. De repente David diciendo esto. Ahora, ¿sabe por qué, mi hermano? Porque dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Y qué significa tener un corazón conforme al de Dios? ¿Sabe lo que es tener un corazón conforme al de Dios? Es que Dios nunca evitó las aflicciones de David, pero siempre lo libertó. ¿Qué significaba esto? Que cada vez que David tenía una aflicción, David corría a los pies de su Dios y Dios lo libertaba. Eso muestra el corazón. A nosotros cuando nos pasa algo, cuando de repente viene y te dice, mira, si no pagas ahora, te echamos. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa en tu corazón? Estoy desesperado. A ver, mamá, papá, tío, abuelo, primo, alguien que me ayude. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que sabe a dónde ir. Sabe en quién ha creído. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 34, 19 y dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas. ¿Cuántas son las aflicciones del justo? ¿Cuántas? Pero dice, pero de todas ellas, no de algunas. ¿De cuántas? Te librará Jehová. ¿De cuántas te va a librar Dios? De todas. Dios dice, vendrán dificultades, vendrán pruebas, vendrán cosas difíciles. Muchas veces tú no entenderás el por qué, pero ¿sabes qué? Confía en mí, dice el Señor. Yo estoy contigo y de todas ellas yo te libraré. De todas ellas yo te libraré. ¡Wow! Yo creo que es una buena manera de cerrar esta serie de la aflicción. ¿Qué aflicciones tendremos? Son inevitables. Porque Dios hace que la aflicción produzca, hace que la aflicción te conduzca, hace que la aflicción haga, hace que la aflicción busque. Todo, Dios sabe todo. Pero Dios dice, tranquilo, que no hay ninguna aflicción que venga a tu vida que yo no te liberte. Simplemente, cuando venga la aflicción, ven a mí, corre a mis pies, ven a mi presencia, clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé. Habla con Dios y dile, Señor, esto que me pasa es doloroso.
No lo entiendo. La traición, mis hijos, mi matrimonio, mi economía, mi salud, mi vida. No entiendo. Pero ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a descansar, Dios. A saber algo que tú, Señor, estás haciendo lo que tienes planificado hacer conmigo. Yo no puedo escapar. Yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar la situación que tú has establecido, Dios. Pero sí sé algo, que tal vez en algún momento de la vida me dé cuenta lo que tú estabas haciendo. Y si no me doy cuenta, no importa. Dice que todos los planes y propósitos de Dios son perfectos. Perfectos. Hermano, nuestros planes, propósitos, sueños, metas son egoístas, equívocas, sin sentido, vacías. Pero todos los planes de Dios son perfectos. Amén. Vamos a confiar en Dios. Amén.